de la Clínica Jurídica de el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y agradecemos esta posibilidad. Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué significa que la Argentina tenga estas audiencias y que hoy esté tratándose estos temas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo primero que significa es la gravedad, el alcance de la gravedad de la crisis que está pasando en nuestro país, porque no es muy común que en un mismo periodo de audiencias la Comisión Interamericana sesiona 2 veces al año. No es muy común que un país tenga tantas audiencias, que la Comisión decida brindarle a uno de los países de la región 3 audiencias en distintos temas. Eso tiene que ver con el gran retroceso en materia de derechos humanos que está viviendo nuestro país. Pensaba un poco también en, y lo decía fuera de aire, hay estos 3 ejes que nombrábamos, nos muestra y nos enfrenta a una serie de derechos que fueron vulnerándose y que están, políticas públicas que están afectándose, desde las políticas de género, las políticas vinculadas a la memoria, como aparece acá, las afectaciones a las poblaciones más vulneradas. Contanos un poco cómo aparecen aquí las presentaciones y cómo también va a ser la presentación del CELS. Bueno, mira, te cuento, el jueves van a ser las 3 audiencias, a las 11 de la mañana, se pueden ver por también hay un link desde la página para un Zoom, desde la página de la Comisión Interamericana. La primera audiencia es sobre la situación de los trabajadores de la economía informal en Argentina. Y ahí es una audiencia que pedimos junto con la UTEP y junto con WIGO, que es una organización internacional que trabaja estos temas. Y ahí vamos a llevar, por supuesto, desde la situación de la falta de entrega de alimentos a los espacios comunitarios, como también la situación de los planes sociales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Inclusive llevando también a cómo se viene desde el Estado criminalizando a las organizaciones sociales. Lo que vemos, eso va a ser la primera audiencia, que es a las 11 de la mañana. Luego, a las 3 de la tarde, tenemos una audiencia que es con otras organizaciones, donde va a estar presente Amnistía Internacional Argentina, va a estar presente el equipo latinoamericano de Género y Justicia, Mujeres por Mujeres y Fundeps. Y ahí lo que vamos a llevarle a la comisión es la situación de retrocesos en materia de políticas vinculadas a la prevención y sanción de la violencia de género, que también es un tema donde nuestro país era un país señero, uno de los primeros países en tener un organismo especializado, y que en estos últimos meses nos hemos encontrado con que se ha desmantelado toda la política, sobre todo desde el Estado Nacional, vinculada a prevenir y sancionar la violencia de género. Ahí llevaremos la situación presupuestaria también, la falta de ejecución de las partidas vinculadas a prevención y sanción de la violencia de género, pero también la falta de previsibilidad en el marco de la ley de presupuesto para el año 2025, de políticas que tengan como objetivo esto, ¿no? Por ejemplo, el acompañar, que sabemos que este año se redujo en la cantidad de meses, pasó de ser semestral a ser de 3 meses, que se exige ahora denuncia previa, denuncia penal previa para poder acceder al acompañar, que es esta prestación económica para las mujeres que necesitan salir de la situación de violencia y que viene además con un acompañamiento psicológico. Bueno, este programa se ha reducido considerablemente en lo que es su ejecución. Y si vemos el proyecto de ley de presupuesto del año que viene, no aparece directamente contemplada ninguna partida en ese sentido. Además, bueno, ya sabemos la eliminación del Ministerio de Género y Diversidad, que no ha quedado con políticas específicas. Eso implica un claro retroceso en términos de especialidad, pero también en términos del deber de garantizar progresividad en materia de derechos humanos. Claro. Otra de las cuestiones que vamos a llevar en esa audiencia tiene que ver con la falta de insumos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo,
el desmantelamiento del plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, los cambios en la política exterior que vos decías recién, también los grandes cambios, el giro de 360 grados en política exterior, que tiene muchísimas consecuencias. Bueno, una lo vimos ayer con la no firma de esta declaración vinculada de reconocimiento de los pueblos indígenas. Y bueno, y después a las 6 de la tarde tenemos la audiencia que creo que va a ser una de las más relevantes, que es la de retrocesos en el proceso de memoria, verdad y justicia. Y esa es una audiencia que pedimos con toda la mesa de organismos de derechos humanos, sumamente preocupados no solo por las declaraciones negacionistas, esto se acuerdan desde el encuentro de algunos diputados y senadores de La Libertad Avanza con genocidas, hasta bueno, también en un punto también el impulsar un discurso negacionista por parte del Estado, ¿no? Países que también sabemos que ha sido rector y es mirado no solo por la región, no solo por nuestra región, sino a nivel universal, por nuestro proceso de memoria, verdad y justicia, por cómo hemos llevado a juicio a los responsables de la última dictadura militar. Digo, es algo que ha sido elogiado, ¿no? Por toda la comunidad internacional, y es algo que hoy se está poniendo en riesgo. Así que bueno, esta va a ser la última de las audiencias. En esa audiencia va a estar Paula Lisbatsky, que es nuestra directora, pero también va a estar Estela de Carlotto, va a haber referentes de distintos organismos de derechos humanos. Lucía, quería consultarte algo un poco haciendo un análisis más estructural, si se quiere. Le escuchaba hace algún tiempo a alguien decir lo que ha llevado tantos años construir con tanto esfuerzo, el que destruye lo hace en tiempo récord, ¿no? Uno tiene un poco esa impresión. No ha pasado siquiera un año y ya hay un desmantelamiento feroz de políticas públicas hacia todos estos sectores. Sí, hay una... Sí, totalmente. Digo, justo hablamos de tres ejes en términos de política pública, donde nuestro país era mirado con muy buenos ojos, ¿no? Y ahí hay una intención, por ejemplo, de destruir todo lo que es el tejido organizacional, destruir lo que hacen las organizaciones sociales, destruir el trabajo de las organizaciones sociales es desarmar parte de un tejido social y darle lugar también al narco en los barrios, ¿no? Con consecuencias terribles, pero también lo estamos viendo en materia de violencia de género, y también lo estamos viendo en lo que es nuestro pasado más reciente y en lo que es las bases de nuestra democracia, ¿no? Lucía, ¿y qué efectos podría tener? ¿Qué consecuencias podría tener estas audiencias, pensando en el gobierno argentino también? Nosotros creemos que el gobierno argentino nos ha llegado que va a enviar una delegación, cuestión que no ha hecho en otras revisiones que ha tenido este año, por ejemplo, ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. El Estado argentino no fue, estuvo de forma virtual. Ahora nos llegó de que sí estarían presentes. Para nosotros es importante no solo para visibilizar la situación, para denunciar estos retrocesos, esta regresividad en materia de derechos humanos, y impulsar a la Comisión Interamericana a que tome medidas, ¿no? Por ejemplo, podría venir a visitar Argentina. Ustedes se acuerdan que durante la última dictadura militar la Comisión Interamericana vino a Argentina y bueno, fue un hito también para que se termine la última dictadura, implicó recibir denuncias. Bueno, siempre en estas visitas a los países la comisión tiene muchas atribuciones, y es todo un hecho político, ¿no? En materia regional, pero también en términos mundiales. Esta situación que estamos viviendo y cómo nos están viendo a la Argentina, si tuviéramos que comparar con otros países de la región, ¿con quién nos podemos comparar? ¿Cuál es nuestra situación ahí? Tristemente, si uno piensa en materia de políticas de género, por ejemplo, podemos
hemos pasado a estar en una situación similar a algunos países de Centroamérica, por ejemplo, que tienen criminalizado el aborto, que niegan la violencia de género. Bueno, un ejemplo es El Salvador, ¿no? Claro. Sí, que reivindica además el gobierno. Sí, si uno ve, bueno, pero además si uno ve con quienes hemos votado, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Bueno, ayer fuimos los únicos que votamos esta declaración en contra a nivel mundial, ¿no? Únicos. Pero después, por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas hubo algunas votaciones temáticas. Una, por ejemplo, tuvo que ver con la violencia sexual en Haití. Esto fue, creo que fue en el mes de junio, no tengo precisiones, lo puedo buscar. Pero ahí votamos para que se quite la referencia de violencia sexual en Haití, por ejemplo. Sí. Y hemos votado con países como Arabia Saudita, como Orán, países que están totalmente en nuestras antípodas en cuestiones vinculadas a violencia de género. Quiero decir, el giro ha sido enorme. Perdón, y que además nos ubica en una soledad atroz, porque digamos que no son muchos, vos lo acabas de mencionar, los países que votan estas cosas desde estos lugares. Totalmente. Bueno, miren, les digo con más detalle con cómo votamos, porque realmente es algo para tenerlo en cuenta, esto que ha implicado un cambio muy, muy grande. Por ejemplo, el 20 de marzo, en lo que es la Comisión sobre la Condición Política y Social de la Mujer, Argentina se manifestó en línea con un grupo de estados que expresaron su oposición al uso del lenguaje que permite la promoción del aborto y la ideología de género. Estos países son Nigeria, Rusia, Irán, Irak y Nicaragua. Digo, como también para tener en cuenta. Después también en el marco de esto que les sí, efectivamente fue el 18 de junio, y ahí nosotros quisimos que se rechace la expresión de violencia sexual y de género para dar cuenta de la situación de Haití. Lo que fue un escándalo que inclusive llevó a una intervención muy enfática de la representación de Estados Unidos, porque les parecía crítico que no se deje asentado que lo que había sucedido en Haití, lo que sucede es violencia sexual. Bueno, después también hemos votado en contra del cambio climático. Sí. Bueno, la última en el marco de Naciones Unidas, en el marco del 56 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 11 de julio nosotros propusimos una enmienda a una resolución sobre violencia de género facilitada por la tecnología, y votamos junto con Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán y Qatar para reemplazar el uso de violencia de género por violencia contra las mujeres. Es algo que no se dio nunca, un cambio tan atroz. Sí, y además una sensación, ¿no? Si se animan con Argentina, que hemos avanzado, se supone, tanto en la ampliación de derechos, ¿qué le queda a los otros países, no? Pero bueno, pensaba también, y en línea a las presentaciones que vienen haciendo desde el CELS, inclusive esta observación que se hace a cómo se está discutiendo la conformación de la Corte, de nuestra Corte Suprema de Justicia, donde no hay mujeres y no hay ninguna intención, evidentemente, de incorporar ninguna mujer, ninguna jueza a la Corte, con lo que eso implica también, ¿no? Ese retroceso de lo que se supone habíamos avanzado en el famoso 50-50, la paridad de género y demás. Sí, eso que sigue avanzando, porque esos pliegos siguen avanzando en el Senado. Hay una causa judicial de una red de juezas que ha impulsado una impugnación, y sin embargo, a pesar de eso, se sigue avanzando, pasando por alto lo que es un reclamo de paridad, ¿no? Sí. Lucía, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad. Decías que se puede seguir virtualmente estas 3 audiencias. Sí, seguramente desde la página del CELS vamos a estar replicándolas, y si no, en la Comisión Interamericana va a haber en la página de la Comisión va a estar un enlace
y uno se suscribe vía Zoom. Ajá. Es muy sencillo y ahí uno lo puede ver en vivo. Bien. ¿Y qué horarios son? Veíamos que hora argentina, ¿cuál sería? Hora argentina es 11 de la mañana, la de la situación de los trabajadores de la economía informal. A las 15 horas va a ser la de retrocesos en materia de políticas de género, y a las 18 es la de retrocesos en materia en el proceso de memoria, verdad y justicia. Lucía, mil gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista y también de la Clínica Jurídica del CELS. Y 3 audiencias. Podríamos decir audiencias urgentes para mirar el caso argentino, esto que decía los otros días hablando con gente